Estamos de regreso y estamos estudiando Mateo capítulo 13, si te acuerdas, estamos en este estudio de los emprendedores que buscan alcanzar sus metas. Y te he dicho a través de esta serie de que creo que en la Biblia nosotros podemos ubicarnos muy claramente como emprendedores, no porque estamos buscando establecer un negocio o alcanzar ciertos aspectos materiales que de alguna manera constantemente se enfocan en cuanto al emprendedurismo. No, al contrario, estamos tratando de establecer que ser emprendedor es aquella persona que descubre que necesita cambiar ciertos aspectos de su vida para poder llegar de alguna manera a lo que él aspira a ser. Y obviamente tú y yo tenemos parte de esta realidad de vida como personas que estamos buscando alcanzar la meta de ser como el Señor Jesucristo. Y creo que esto es algo que constantemente nos está llevando a emprender, a iniciar etapas nuevas en nuestra vida, de poder lograrlas o conquistarlas o superarnos a nosotros mismos, que es parte de esta realidad de ser un emprendedor. Y obviamente, como cualquier otra persona, tenemos metas, no solo metas proyectadas en cuanto a la vida personal, al desarrollo personal o al área académica o a la vida familiar, sino también tenemos metas en relación a un estilo de vida totalmente diferente del cual de alguna manera tenemos. Sin embargo, creo yo que eso no nos aleja de la realidad que la Biblia presenta para establecernos como personas que emprendemos. Y es por eso que estamos leyendo en capítulo 13 de Mateo, esta historia donde el Señor Jesucristo está hablando acerca del sembrador. Y te he explicado que el sembrador es el tipo del comunicador que siembra ideas en la mente o en el corazón de la persona para animarlo a salir del entorno que se encuentra a través de lo que la palabra de Dios enseña en relación a su propia vida. Y he explicado de que uno de los mayores peligros que tenemos tiene que ver con el sabotaje. Este sabotaje que comienza con el diablo, germinando, sembrando ideas, tratando de establecer patrones de conductas que nos engañan o que de alguna manera déjame usar esta expresión, nos encierran en conceptos de nuestra propia forma de pensar que estamos en lo correcto. Y el Señor Jesucristo está hablando que Satanás es el que hurta esta siembra de las ideas bíblicas que generan progreso en la vida de la persona. Y creo que probablemente tú estarás dándote cuenta de que a veces el progreso en la vida de las personas o en la vida de nosotros está condicionado no tanto por incapacidades, sino más bien porque no tenemos las herramientas que nos proporcionen el desarrollo. Y mucho comienza con la manera de pensar. Satanás se aloja ahí o aloja sus ideas y de esa manera trabaja en la vida, la conducta, el pensamiento, las emociones, la proyección de vida, las metas y todas estas cosas que son parte de una realidad. Pero también te establecí el martes pasado acerca de este elemento amigable que se vive en relación a los conceptos que la Biblia establece y que uno dice, los comparto, son buenas ideas, me gustan, pero que no causa un efecto permanente y transformador en la vida de la persona. Y creo que este es uno de los peligros también. El peligro mucho más grande del que estamos viviendo hoy en día es la parte amigable en la cual todos estamos viviendo en relación a lo que se oye de la Biblia, en relación a lo que la Biblia establece en cuanto a la conducta o los parámetros de vida o la dirección que ésta establece para la vida del ser humano. Y a veces solo somos espectadores amigables de lo que se oye, de lo que se dice y no personas que nos convertimos en hacedores de ella. Y creo que este es uno de los elementos esenciales en cuanto a la regla de ser un emprendedor. No solo necesitamos entender hacia dónde vamos, sino necesitamos establecer los parámetros adecuados para ir hacia el lugar donde debemos de llegar y que es nuestra meta en este caso. Hoy yo quiero venir una vez más al Evangelio de Mateo, en el capítulo 13 donde nos encontramos y quiero plantearte un tema diferente hoy esta vez, siempre en relación a lo que estamos hablando de emprendedores que alcanzan sus metas. Hoy yo quiero hacerte una pregunta: ¿qué sucede cuando el corazón manda?
¿Has pensado alguna vez esto? ¿Qué sucede cuando el corazón manda? O quizás has visto tú esto, o quizás tú has dicho, quizás a él lo manda el corazón. Se impulsa por lo que siente en su corazón. Es más, yo creo que tú muchas veces has oído decir esto, es que lo que tengo en mi corazón, lo que siento en mi corazón. Y obviamente el corazón es como una brújula, muchas veces nos da el norte hacia donde debemos de ir. Pero muy pocas veces entendemos que el corazón, además de ser una brújula, se convierte en un emperador. Y muchas veces un emperador tirano que nos condiciona o nos reduce a lo que sentimos o a lo que de alguna manera está situado en el inédito del corazón y que manda sus señales, directrices para que le obedezcamos. Obviamente, sin lugar a duda, la Biblia tiene algo que decir en el corazón. Y creo que en el Antiguo Testamento, si te recuerdas, está hablando acerca que el corazón es engañoso. Y como en los Evangelios es parte de esta historia del Antiguo Testamento, porque el Señor Jesucristo está viviendo en el contexto de esta realidad donde la ley todavía ejerce el dominio o el control y Él está sujeto a esta ley. Obviamente entendemos que Él está hablando acerca de este elemento del corazón. Y es por eso que quiero que vengas al texto que vamos a mirar y de esta manera poder estudiarlo. Pero antes quiero darte la bienvenida. Soy Javier Chávez, pastor de Iglesia Osana, y nuevamente te agradezco por hacer el tiempo y conectarte y de esta manera seguir estudiando y aprendiendo un poco más acerca de lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra en relación a nuestro crecimiento espiritual. Así que una vez más te recuerdo, si estás en Facebook, gracias por conectarte, comparte, y si vas a YouTube, una vez más comparte a aquellos que de alguna manera necesitan oír lo que la palabra dice en relación a nuestro entorno de vida. Ven al Evangelio de Mateo, al capítulo 13, voy a leer el versículo 22, que va a ser el versículo central donde vamos a estar generando el pensamiento de ahora o las ideas que miramos en el texto. Mateo capítulo 13, versículo 22, dice así: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. El Señor Jesucristo ha venido relatando la manera en cómo el sembrador, que es figura del comunicador, está esparciendo la semilla, que es el equivalente a las ideas, o que el equivalente a la palabra de Dios, que son a la vez ideas transformadoras para la vida del oyente. Y el Señor Jesucristo está diciendo que todos oyen, todos han oído y todos tienen una respuesta ante ello. En el primero que vistes, en el versículo, el capítulo 19, el versículo 19 en el que nos encontramos por primera vez al iniciar esta serie, vistes que Satanás lo que hace es hurtar lo que de alguna manera representa la idea de la palabra de Dios en la vida de la mente o en la vida de la persona. En ese momento Satanás está robando lo que de alguna forma es la palabra de Dios transformadora en la vida del oyente. En el segundo que miramos, el oyente oye la palabra, pero no actúa en base a lo que oye. Ahora el Señor Jesucristo va a dar un rango más amplio en relación a cómo llega al corazón la palabra de Dios. Y creo que esto es muy esencial. Mira, creo que es tan esencial que necesitamos de alguna manera prestar atención la forma en cómo hemos venido escuchando la voz de Dios, sea a través de lo que leemos, o sea a través de una predicación, o sea a través de la manera en cómo la has oído, pero de alguna forma necesitamos entender la actitud que tenemos hacia ella. ¿Y por qué? Porque uno de los elementos que vamos a encontrar en este texto es que la palabra de Dios puede ser neutralizada. Déjame explicarte en este contexto. El Señor Jesucristo está hablando acerca de una expresión en los primeros versículos y dice que la ahogan la palabra. Hay un efecto opresor, mejor dicho, en la vida interna en el creyente cuando la palabra llega al corazón. Y el Señor Jesucristo plantea dos cosas. Plantea
que los opresores o los inhibidores de la palabra es el afán y el engaño de las riquezas. Pero déjame planteártelo de esta manera, de una forma en como dice la Biblia. La primera, quizás la mejor manera en cómo lo podemos ilustrar. ¿Te recuerdas cuando el Señor Jesucristo va en camino a sanar a una niña y va con su padre en ese momento, pero la multitud le va oprimiendo y es donde la mujer con la enfermedad de flujo de sangre lo toca? El Señor Jesucristo dijo en ese momento que alguien lo había tocado. El apóstol Pedro dice en ese momento que toda la gente le oprime. Y esta es la palabra correcta aquí. Ahogar es la misma expresión, oprimir. Es cuando tú vas en un ascensor. Quizás tú tienes, o quizás no eres claustrofóbico, o quizás le tienes de alguna manera cierta sensación cuando estás en un edificio, tienes que ir a un elevador y llegar hasta el lugar donde quieres ir, ya sea subir o bajar en este caso, y cuando vas te das cuenta que al entrar hay más gente de la que tú te imaginabas. Y cuando llegas al lugar y la puerta se abre del elevador, tú vienes y te ubicas y te sientes de alguna manera con poco acceso de movimiento, pero también percibes dicho de otra manera, opresión o esa sensación de asfixia. Y eso es lo que la Biblia está diciendo en relación a ahogar la palabra. Estos dos componentes, el afán y el engaño de las riquezas, cuando llega la palabra al corazón de la vida de la persona, la asfixia, la inhibe. Es decir, de alguna manera no le permite causar el impacto, el efecto transformador que debe de suceder en la vida de las personas. Y creo que es por eso que necesitamos constantemente pensar cuál es nuestra actitud al oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque de alguna forma nuestro corazón se vuelve el catalizador para poder determinar la respuesta de lo que de una u otra forma es la reacción que nosotros tenemos hacia la palabra de Dios. Y déjame plantearte, para ir comenzando, déjame plantearte 3 peligros que yo creo que el texto en el versículo 22 nos presenta. Y creo que son peligros que están representados por este concepto de ahogar o inhibir o oprimir lo que la palabra de Dios percibe al venir al corazón de la persona. Y déjame plantearte uno de ellos. Y creo que es muy, muy natural. La primera es que la palabra se hace infructuosa, es decir, ausencia de fruto espiritual. Y creo que este es uno de los peligros más grandes que corremos todos. A veces quizás tú te has de preguntar cuánto tiempo tiene una persona, o tú mismo quizás tú dices cuánto tiempo tengo de oír la Biblia o de leer la Biblia o de ser creyente, y quizás tú lo miras o quizás te visualizas a ti mismo en relación a los cambios. Y quizás de esta manera también te puedes responder porque muchas veces la palabra no tiene el impacto, el efecto transformador en la vida nuestra o en la vida de aquellos que de alguna u otra forma están oyendo la palabra constantemente. ¿Por qué? Porque el oír no es lo más esencial. Es importante estar oyendo, pero lo esencial es el estado del corazón de la persona receptivo a lo que oye. Y si este estado del corazón de la persona tiene estos dos componentes, la ansiedad y el engaño de las riquezas, es decir, su mundo interno está agitado por estas dos cosas, al llegar la palabra, y préstame un poquito atención aquí, no importa de quién la oigas. No importa que la oigas de un famoso predicador o la oigas de un predicador no muy conocido. El efecto de transformación de la palabra no está basado en quién lo dice, o si es un buen predicador o es un predicador inferior a este hombre de Dios tan grande que muchas veces uno dice. No, ¿sabes cuál es la diferencia? Es el estado del corazón del receptor de la palabra. Esa es la diferencia. Esto es lo que hace el cambio en la vida de las personas.
Y es por eso que necesitamos recordar que esto es un peligro. Es un peligro y déjame recordarte por qué. En Salmo capítulo 1, versículo 2, dice de esta forma: sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Te acuerdas? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y oye lo que dice: y en su ley medita de día y de noche. Y mira la ilustración que tiene que ver con el efecto productivo o de desarrollo espiritual ilustrado a través de la analogía del árbol. Y oye lo que dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es decir, que una de las cosas que el Señor Jesucristo está planteando ante los dos componentes que oprimen, que asfixian o que ahogan la palabra de Dios, es el hecho donde no hay progreso espiritual. Hay una ausencia de fruto espiritual. Pero déjame mostrarte un segundo peligro más. Y creo que un segundo peligro más está relacionado muy bien con estos dos componentes. Y uno de ellos tiene que ver que es un peligro. ¿Verdad? No solo es el primer peligro, no solo tiene que ver con la ausencia de fruto espiritual, sino que el segundo peligro tiene que ver con una vida ansiosa e inquieta por este mundo. Si te recuerdas, dice que el afán de este siglo, es decir, la manera que está afectando internamente la mente, el corazón de la persona, convulsionando, esta es la palabra que buscaba, convulsionando internamente, agitando en un estado ansioso, desesperante, muy probablemente estas circunstancias se deben al estado no solo interno, sino a lo que de alguna manera la persona quiere alcanzar. Es por eso que uno de los requisitos esenciales para la persona que emprende es muy básico, que su corazón entienda cómo funciona. Tú necesitas entender esto, todos necesitamos entender esto, cómo funciona nuestro corazón en relación hacia lo que queremos hacer, o hacia dónde queremos ir, o por qué queremos hacerlo y por qué queremos ir. Y creo que tú mismo te has dado cuenta en el hecho donde hay cosas que te conmueven internamente, que agitan tu estado interno, cambian tu clima interno y en algún momento te desesperan, te motivan o te empujan a hacerlo o impulsan acciones que de alguna manera no deberían de hacer. Y este es uno de los elementos que agita internamente el corazón. Y la palabra, si me quieres seguirme en esta ilustración, está dentro de un mar interno en el corazón convulsionado, donde no puede asentarse para echar raíz y para producir fruto. El texto que creo que es muy adecuado a esto es en Lucas capítulo 12, del versículo 29 al 31. Te lo leo. Lucas 12, 29 al 31. Vosotros pues, si te recuerdas, está hablando del afán y de las ansias. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Es decir, un estado agitado. Y oye lo que dice: porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. Y mira, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Creo que una de las cosas que el autor Lucas está diciendo en este evangelio, particularmente en el estado agitado del corazón de aquellos que hay algo que les lleva a tener esta condición, es que han perdido la capacidad de comprender que Dios entiende las situaciones que vivimos. Y esto que de alguna forma se vuelve el deseo propio de alcanzar lo que no tenemos. El Evangelio está diciendo, esta es la actuación de la gente que no conoce a Dios. Ese estado de desesperanza, ese estado ansioso, inquieto,
que no tiene objetivo no por alcanzar las cosas, sino porque está en interna inquietud, de alguna manera inestable constantemente. Y quizás tú conoces a alguien así, o quizás tú has sentido esto. Te has sentido inquieto, ansioso. Ansioso no porque esté pasando algo, sino porque estás buscando cosas que Dios tiene el control para hacerlo. Quizás un mejor ejemplo que podemos ilustrar es este periodo de inicio de año que todavía el mundo ha estado en pausa desde marzo de este año, marzo 13. El mundo entero entró en pausa y todavía la pausa no hemos salido de esa pausa y esas proyecciones y esas cosas que se querían, ese cambio anormal en el cual nos encontramos ha generado una sensación de ansiedad, de desesperación y nos hace perder el enfoque correcto de las cosas. Y un enfoque correcto es: Dios tiene control y sabe lo que necesitamos. Y creo que este es un peligro grande. No solo es la ausencia del desarrollo espiritual o del fruto espiritual, sino la vida ansiosa e inquieta en este mundo. Déjame mostrarte un tercer peligro: atrapados. Y creo que esta es una de las características que el Señor Jesucristo está diciendo. Están engañados por las riquezas de este mundo. Y creo que este es uno de del tercer peligro. No solo es la ausencia de fruto espiritual, no solo tiene que ver con una vida ansiosa e inquieta por este mundo, sino que tiene que ver con atrapados por el engaño de las riquezas. Dicho de otra manera, este elemento de ceguera espiritual que de alguna forma nos quita de vista el norte de nuestro rumbo correcto y nos hace desviarnos. Es más, la Biblia tiene mucho que decir en cuanto a ello, pero está en 1 Timoteo en el capítulo 6, en el versículo 6 dice así: pero gran ganancia es la piedad, la vida espiritual, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Déjame hacer una pausa aquí. El apóstol Pablo está diciendo, ante esta realidad en la que nos encontramos, la vida espiritual, ese estado de conducirte caminando bajo los valores bíblicos correctos que determinan tu corazón en la dirección que debes de seguir. Entonces el apóstol Pablo dice, esa es una gran ganancia. El corazón agitado se apacigua, la inquietud se vuelve paz, porque llegas a entender que este elemento de la ansiedad y la inquietud hacia lo que de alguna manera muchas veces está proyectado junto ahora con el engaño de las riquezas, solo puede ser aquietado por lo que la vida espiritual o lo que está sucediendo en tu vida espiritual como efecto de la palabra de Dios. Pero déjame continuar la lectura. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la verdad, de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Creo que este es uno de los peligros sobre los cuales el Señor Jesucristo está diciendo, estos dos componentes, la ansiedad y el engaño de las riquezas, inhiben, no permiten que el impacto, el poder de la palabra pueda causar el efecto. ¿Por qué? Porque estos dos elementos están ahí, oprimiéndola, asfixiándola, ahogándola, al punto que no puede desarrollarse. Y creo que estos son elementos muy esenciales que necesitamos entender. ¿Y por qué? Déjame planteártelos por qué. Porque si estamos emprendiendo cosas en nuestra propia vida, si estamos tratando de alcanzar algo en nuestra propia vida, independientemente qué es lo que quieras alcanzar,
Si quieres alcanzar un grado académico, si quieres alcanzar un desarrollo personal, una mejor posición económica, si quieres alcanzar a un nivel diferente de vida en el que tienes, independientemente cuál sea la proyección que tú tengas y requiere que tú empieces a emprender en tu vida, necesitas entender que hay elementos que deben de estar claros en tu interior, no en tu exterior. Porque obviamente entiendes que estás en un mundo peligroso, en un mundo nocivo, influyente, seductor y atractivo, que está constantemente tratando de girar nuestra dirección de proyección de alguna forma hacia donde nos dirigimos. Y creo que uno de los elementos esenciales en esta historia que está el Señor Jesucristo relatándonos tiene que ver con lo que es la brújula, tu corazón. En el Antiguo Testamento el corazón se describe en Jeremías capítulo 17, versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y dice, yo Jehová que escudriño la mente y pruebo el corazón y doy a cada uno según sus obras. Es decir, que el Señor Jesucristo, entendiendo en el contexto en el que se encuentra, en la situación que la palabra ubica al corazón de la persona, Él está hablando de estos dos peligros engañosos que continúan todavía. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, en 2 de Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 22, el apóstol Pablo está diciendo que ahora el Espíritu Santo ha venido a nuestro corazón. Ahora Él ha hecho su residencia en tu corazón y en mi corazón. Ahí habita. Y quiere decir que también se encuentra ante esta realidad. Y Él está buscando constantemente desalojar, desarticular, desmembrar aquellas cosas que la ansiedad, la inquietud y el engaño de esta vida más afluente de un estilo diferente al que queremos perseguir esté desconectado. ¿Para qué? Para que la palabra pueda llegar a causar el efecto, el impacto adecuado en nuestra propia vida. Creo que esto es algo interesante porque nos hace mirar adentro de nosotros, no solo oidores, sino que ahora nos está llevando a conocer en el progreso de lo que queremos alcanzar. Y si tenemos un corazón dañado, creo que entiendes muy bien que no podemos avanzar. Pero déjame darte dos características más. Hay peligros. Hay tres peligros que te mencioné. Uno tiene que ver con este elemento de la neutralidad de la palabra que causa la ausencia de crecimiento espiritual, da una vida ansiosa e inquieta, pero al final también te expliqué que atrapa por el engaño de las riquezas, queda uno encarcelado en ello. Pero déjame darte dos órdenes que yo creo que aparecen muy claramente en la Biblia en relación a este texto, y una de ellas tiene que ver con lo que el Señor Jesucristo espera que uno pueda hacer. Al menos déjame plantearte estas órdenes. La primera orden tiene que ver con inclinar tu oído para que tu corazón obedezca. No puede haber otra forma. Es necesario inclinar tu oído para que tu corazón obedezca. No puede obedecer el corazón si tú no te inclinas para obedecer. Y esta expresión, inclinarse, es agacharse. Es la actitud que uno debe de tener. Y hay un texto en Proverbios en el capítulo 22, en el versículo 17, dice así: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. Esta es una de las órdenes que necesitas constantemente obedecer. Antes que tu corazón te conduzca, inclina tu oído. Inclina tu oído a oír la palabra de Dios. Inclina tu oído para hurgar si lo que tienes y hacia dónde quieres y lo que sientes y lo que persigues es algo que está generado por estos dos componentes, ansiedad o el engaño y la riqueza, o es algo que está generando por las ideas de Dios en tu mente. Pero déjame plantearte una segunda orden: inclinar tu corazón a obedecer. Es una de las características para obedecer la palabra de Dios. Es necesario inclinar tu corazón a obedecer la palabra de Dios. Primero es el oído.
pero ahora necesitas inclinar tu corazón. Dicho de otra manera, necesitas ser el dueño de tu corazón, no que tu corazón se adueñe de ti. Necesitas constantemente darle órdenes a tu corazón, dirigirlo ante lo que te hace sentir, ante lo que te hace creer, ante lo que te hace pensar. Necesitas tomar el control de ello. Y uno de los textos está en el Salmo 119, versículo 112. Mi corazón incliné a cumplir tus palabras de continuo hasta el fin. Dicho de otra forma, el salmista está diciendo, he tenido al corazón bajo mi control y lo he inclinado. Así es como suceden los cambios. ¿Quieres progresar en estas etapas de emprender algunas áreas de cambio en tu propia vida, algunas metas, algunos logros que quieres alcanzar? Necesitas inclinar, es decir, necesitas conducir, que tu corazón o mi corazón obedezca lo que tú decides que suceda. Pero déjame plantearte la tercera, que yo creo que es parte de esta realidad. La primera te dije, es necesario inclinar tu oído para que obedezca tu corazón. En segundo lugar, necesitas inclinar tu corazón a obedecer la palabra de Dios. Y en tercer lugar, necesitas pedirle a Dios que no deje que tu corazón te gobierne sin obedecerle. Necesitamos constantemente hacer esto. Necesitamos hablar con Dios y decirle, Señor, soy consciente de esto. Y necesito que tú me ayudes a que mi corazón no me gobierne sin que yo te obedezca a ti. Y creo que este es un texto muy importante. Está en Salmo 141, versículo 4. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo sus deleites. Mira, creo que este es uno de los textos muy interesantes porque el Señor Jesucristo está explicando los obstáculos que tiene la semilla al caer en la tierra. Y creo que tú entiendes muy bien que las ideas son las que cambian la vida de uno. Y particularmente las ideas que transforman la vida de uno son la palabra de Dios. Y si quieres ser una persona totalmente diferente, con una vida transformada, necesitas tener una buena tierra para ser un buen receptor de la palabra de Dios. Es por eso que yo quiero recordarte, antes de terminar, quiero recordarte que los peligros son la ausencia del fruto espiritual. Ese es un peligro. El segundo peligro es una vida ansiosa e inquieta por lo afán de este mundo. Un tercer peligro es quedarse atrapado por el engaño de las riquezas. Pero quiero recordarte las órdenes. Una de las órdenes que necesitamos recordar es que necesitamos inclinar el oído para que obedezca el corazón. Necesitamos hacer eso. Necesitamos inclinar el corazón para obedecer la palabra de Dios. Y necesitamos pedirle a Dios que no deje que nuestro corazón nos gobierne sin obedecerle a Él antes. Oramos. Señor, te damos las gracias por esta oportunidad que tenemos de estar delante de ti. Una vez más te rogamos que tú puedas ser el que controla y el que dirige nuestra propia vida, Señor. Nos confesamos que muchas veces hemos tomado las riendas de nuestra propia vida, hemos querido conducirlas hacia donde nos antoja y hemos hecho cosas que no debemos, hemos fallado y hemos estrellado muchas veces. Te pedimos perdón, pero te rogamos que nos ayudes, Señor, a cada uno de nosotros a entender que podemos darle órdenes, directrices ahora a nuestro corazón, y ya que tú estás dentro de él, ayudarnos a alcanzar lo que le dirigimos, Señor. Te bendecimos en los méritos de Jesús. Amén y amén. Gracias. Gracias por este tiempo que nos has dado. Gracias por estar atento a todo este tiempo que estamos tomando. Y una vez más te recuerdo, estamos en el proceso de estos cambios que estamos viviendo. No te desconectes, mantente conectado. Si quieres repasar lo que hemos venido diciendo, ve al YouTube o ve a la página de la iglesia Osana en Facebook, y ahí puedes repasar lo que de alguna manera han sido los tiempos de enseñanza. Te recuerdo, estamos en las manos de un Dios amoroso, que lo que está pasando no ha salido de su control. Dios te bendiga.